Muy bien, bueno, pues vamos a empezar. Antes que nada, digo, ya muchos de ustedes me conocen, pero me presento, soy el doctor Jaime Guajardo, yo soy cardiólogo clínico, egresado de aquí del Instituto de Cardiología del Tec Salud y pues hice un fellow de imagen avanzada cardiovascular. El tema que vamos a hablar el día de hoy, pues es un poquito más sobre no la parte aguda de la insuficiencia cardíaca, sino más bien los pacientes que muchas veces ustedes van a atrapar o a tener en el consultorio, que son los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica. Y de esto, bueno, ahorita vamos a ver la agenda del día de hoy, que es, pues primero ver un poquito de la epidemiología de la insuficiencia cardíaca, cómo hacer un abordaje diagnóstico integral, tanto desde la nueva definición, el contexto clínico, cómo estadiar estos pacientes, qué biomarcadores y qué algoritmos diagnósticos podemos solicitar, y bien ver los 4 pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. También, ya para finalizar, vamos a ver un poco de la nueva evidencia que hay, tanto de manejo avanzado como uno de los pilares que les va a interesar mucho a los que están haciendo geriatría, que es el quinto pilar, y lo veremos al final, y las conclusiones, una pequeña visión al futuro, y las guías, que es lo que nos dicen las guías actuales. Como objetivos de aprendizaje, primero pues vamos a revisar la nueva definición de insuficiencia cardíaca, revisar la evidencia de tratamiento para insuficiencia cardíaca con FEBI reducida y con FEBI preservada, y revisar las estrategias terapéuticas para pacientes con descompensación e insuficiencia cardíaca refractaria. Empezando por la epidemiología, pues la insuficiencia cardíaca, como todos saben, se asocia a una tasa de morbimortalidad muy alta y además pues es muy costoso para los sistemas de salud y los hospitales en sí. En 2020, en Estados Unidos se gastaron 30.7 billones de dólares por año en una población que, como pueden ver en la gráfica del lado derecho, pues es del 2 al 2.4%. Entonces, esto obviamente es un impacto muy importante en la economía de los países y es por eso que hay mucha investigación para tratar de reducir las complicaciones o bien la prevención de la propia insuficiencia cardíaca. De todas maneras, a pesar de todo lo que se está haciendo, se estima que para el 2030 se gasten más de 70 billones de dólares por año. Entonces, como podemos ver, y pareciera poco, las estimaciones de la prevalencia de insuficiencia cardíaca en el mundo por región, vemos como en los países más desarrollados como Canadá, Estados Unidos, Alemania, China, pues son donde hay más insuficiencia cardíaca. Y se preguntarán un poco si esto es asociado a que hay más población o que hay mejor alimentación o peor alimentación, peor estilo de vida. Y no, la verdad es que lo que pasa es que en todos estos lugares que se ven menos, como Latinoamérica, como África, que vean, no hay estimaciones basadas en población, es el infradiagnóstico. Y principalmente en infradiagnóstico me refiero a los dos tipos de insuficiencia, pero más a la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada. La incidencia, como ya lo vimos, pues va en aumento, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto les va a interesar a los geriatras, es por el envejecimiento de la población. Sabemos que la curva poblacional pues, se ha ido desplazando hacia arriba, teniendo más prevalencia de pacientes o de personas que llegan a las etapas más añosas, arriba de los 70, 80, hasta 90 años. Y esto pues obviamente nos aumenta en porcentaje la incidencia de insuficiencia cardíaca. Otra de las cosas que ha aumentado la prevalencia de insuficiencia cardíaca es la mayor sobrevida al infarto, que pues bueno, obviamente menos muertes coronarias, pero los pacientes siguen viviendo con insuficiencia cardíaca por más tiempo. Y bueno, pues como ya conocemos y ya lo sabemos todos, los factores de riesgo también predisponen a que haya más incidencia de insuficiencia cardíaca. Y vemos cómo el porcentaje poblacional, esto es en México, de obesidad, de hipertensión, de diabetes y de tabaquismo, en el tiempo ha ido incrementando y esto pues sigue incrementando y seguirá incrementando con el tiempo. La mortalidad en insuficiencia cardíaca va de 42 a 50% a los 5 años del diagnóstico. Y esto, a pesar de todos los avances, de todas las medicinas, de todas las terapias, no ha cambiado en el tiempo. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque cada que se detecta un paciente con insuficiencia cardíaca, nosotros tenemos que estar muy pendientes de su evolución y de cómo se va desarrollando en su estilo de vida, en su alimentación, en su apego al tratamiento y en sus comorbilidades. En los estudios de DAPA-HF
hubo una mortalidad a los 18 meses de 11.6%, y en el Emperor HF, con un seguimiento de 16 meses, una mortalidad total de un 13.4%, de las cuales el cardiovascular fue un 10%. Y la tabla que quiero que vean del lado derecho habla de sobrevida en el tiempo. Entonces tenemos un paciente que se encuentra prácticamente estable, tiene un 100% de sobrevida y tiene insuficiencia cardíaca asintomática. ¿Qué pasa aquí? Empiezan a haber problemas de disfunción cardíaca en el tiempo, y esto pues obviamente afecta el metabolismo, ya viendo también el estado contráctil del ventrículo, la remodelación del ventrículo, la función diastólica, los mecanismos neuromorales y la función renal, hasta que el paciente comienza con síntomas. Una vez que el paciente comienza con síntomas, vean cómo la sobrevida en porcentaje cae inmediatamente y hasta la mitad a los 5 años. ¿Sí? Por eso les digo que la mitad de los pacientes, y empezando con algún síntoma, pues tienen que tenerlo muy, muy en cuenta, porque la mayoría de los pacientes, una vez que están sintomáticos, no van a sobrevivir mucho, y menos si no están bien tratados. A 5 años en pacientes con mayores de 65 años, pues obviamente no, tampoco va a diferir, porque no se preguntarán, bueno, ¿es mejor tener fracción de eyección preservada o fracción de eyección reducida? Y la respuesta es que es igual. La verdad es que ambos, en este estudio que abarca casi 40,000 pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca congestiva, una vez que empiezan con síntomas, la mortalidad para cualquiera de estas dos entidades, la fracción de eyección reducida o la fracción de eyección preservada, es aproximadamente del 46% a 5 años. ¿Sí? Entonces también pues vemos que una sobrevida media va en función de la edad. Pacientes más añosos tienen menor sobrevida, y en pacientes menos añosos un poco más, pero si se fijan, la sobrevida media de 2 años a los 65 y 69 años es 3.3 años, y un poco mayores de 70 a 74 fue de 2.9 años, una vez que empiezan con síntomas. Y pues esto es muy relevante. Entonces, lo primero que hay que plantearnos es qué podemos hacer. Y ustedes como internistas y geriatras, pues obviamente van a tener que estar muy pendiente a qué factores de riesgo podemos nosotros atacar antes de que comiencen con problemas metabólicos. Primero que nada, en los pacientes hay que definir el riesgo cardiovascular. También saber que el factor prevenible de ambas insuficiencias cardíacas es la hipertensión arterial. Podemos calcular los riesgos de ACCVD, ver la hemoglobina glicosilada, el cese del tabaquismo, que es una de las intervenciones más importantes, y bien la actividad física. Obviamente todo esto, si se hace en conjunto, pues reduce de gran manera la posibilidad de desarrollar una insuficiencia cardíaca. Y pues bueno, también es importante saber de qué se nos mueren los pacientes. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, sí, pues el paciente con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada no se muere de enfermedad cardiovascular. Y la verdad es que sí, totalmente. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida se mueren la mayoría por enfermedad cardiovascular. También entran tanto entre hombres como mujeres. Obviamente mayor la prevalencia en hombres, por las mujeres tener un factor protector de los estrógenos hasta cierto punto de la vida. Y bien, si se fijan, los pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción preservada mueren por otra causa. ¿Sí? Las muertes cardiovasculares son distintas, pero la mortalidad en el tiempo sigue siendo igual. Entonces hay que ver qué es lo que hace que este espectro de pacientes llegue a mortalidad para poder prevenirlo y tratarlo con mayor tiempo. ¿Cómo diagnosticamos insuficiencia cardíaca? Y esta es una de las definiciones pues, más antiguas, pero la verdad es que es muy, muy certera, porque nos habla de ciertos criterios mayores y menores. Por ejemplo, los criterios mayores tenemos disnea paroxística nocturna, ortopnea, las presiones venosas elevadas, estertores, un S3 cardíaco, cardiomegalia o pacientes con edema agudo pulmonar. Y otros criterios menores que también vemos muy frecuente, pero también se observan en otras enfermedades, es el edema periférico, la tos nocturna, disnea de ejercicio, hepatomegalia, que tengan derrame pleural, taquicardia, o bien una pérdida de peso que se asocie a diurético. Este diagnóstico de insuficiencia cardíaca per se realiza si existen dos criterios mayores o uno menor, o uno mayor y dos menores de forma concurrente. Pero la definición más nueva, que es la definición universal, esta se publicó hace un par de años, sí nos habla de un síndrome clínico. Y eso es algo que quiero que se lleven a su casa, para que sepan que un síndrome clínico es
signos y síntomas. ¿Okay? Es la unión de signos y síntomas que van a estar causados por ya sea una alteración estructural, es decir, disfunción ventricular, valvulopatías, falla del ventrículo derecho, etcétera, o bien una disfunción funcional. ¿Sí? Hay pacientes en los que vemos corazones que parecieran que están estructuralmente normales y aún así tienen una disfunción. Y esto caracteriza muy bien a los pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada. Entonces, entiendan un poco este concepto de que no solo por ver un corazón que se ve normal en un eco, la función del corazón está perfecta. También hay alteraciones funcionales que las vamos a ir viendo. ¿Y cómo vamos a corroborarlas? Bueno, hay dos maneras. La principal y la que más nos da evidencia actualmente y que es rápida, fácil de obtener y de decidir, son los péptidos natriuréticos. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de ellos, pero estos cortes les sirven mucho para sus pacientes, tanto en consulta como hospitalizados. El BNP, que es el péptido natriurético cerebral, ambulatorio, si es mayor o igual a 35, quiere decir que el paciente tiene alto riesgo de tener insuficiencia cardíaca. Si el paciente está hospitalizado o llega a emergencias y se detecta un BNP mayor de 100, estos pacientes también, la posibilidad de que tengan insuficiencia cardíaca es alta. En pacientes que tienen NT-proBNP ambulatorio mayor a 125 u hospitalizados o en emergencias mayor a 300, también son pacientes que tienen una alta posibilidad de ingresar por deterioro de la función cardíaca. Y la otra cosa es la evidencia objetiva de congestión, ya sea cardiogénica pulmonar o congestión sistémica. Y esto pues nos vamos a regresar un poquito a los criterios y vamos a ver cómo todos estos, si se fijan, los criterios mayores todos nos hablan de aumento en la carga de líquidos a nivel global y estos principalmente pues son pulmonares. Entonces, una cardiomegalia con disnea pues obviamente te va a orientar un poco más a que es un tema cardíaco que un pulmonar. Ahora, ¿cómo clasificamos la insuficiencia cardíaca? Por FEBI y temporalidad. Esta podemos hacerla tanto de FEBI reducida como de FEBI preservada con un corte de 40% y puede ser de novo, puede ser una descompensación aguda, puede ser una crónica estable, y ahorita les digo por qué está estable entre comillas, y una insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces aquí están las clasificaciones: reducida menor de 40, ligeramente reducida de 41 a 49 y preservada mayor a 50. Y hay una clasificación que habla de FEBI mejorada. Realmente ya no se utiliza tanto, pero que sepan que de un paciente que tenía menos de 40 y que sube 10 puntos a que su segunda medida sea más de 40, esto se le llama FEBI mejorada. Pero se siguen tratando como pacientes con FEBI reducida, porque ya se sabe que el reducir tratamiento o limitar tratamientos en este tipo de pacientes no mejora la sobrevida, sino más bien empeora y vuelve la función a disminuir. Y bueno, pues quiero que vean esta imagen para que vean todo lo que tratamos de hacer con los pacientes con insuficiencia cardíaca solo con medicinas. ¿Sí? Tenemos, obviamente, todo el bloqueo del sistema renina, angiotensina, aldosterona, tenemos el beta bloqueo, tenemos los bloqueadores de corrientes IF que tienen su indicación, tenemos el efecto de los péptidos natriuréticos tanto en corazón, en la vasculatura y el riñón, que esto pues obviamente el Entresto o el sacubitrilo valsartán es uno de los mejores medicamentos y que ha hecho un parteaguas en el tratamiento de insuficiencia cardíaca y aún así no ha logrado una mejoría en sobrevida a lo largo del tiempo. Entonces hay que platicar un poquito más de esto. Los péptidos natriuréticos son dos. Uno es el propéptido natriurético BNP, que se libera en respuesta al estrés de las paredes del miocardio. Entonces, si se fijan, esto se traduce en insuficiencia cardíaca porque el estrés parietal implica un aumento en presiones, tanto de forma estructural como funcional en el corazón. Entonces, estos pacientes van a tener un estrés parietal incrementado y van a liberar esta sustancia que se puede lisar en BNP o en proBNP. Cualquiera de estas dos sustancias, el BNP se metaboliza más rápido y está bloqueado por el Entresto. Por eso en pacientes tratados con Entresto pedimos NT-proBNP, pero ambos nos hablan de estrés parietal cardíaco. Y no es que los péptidos natriuréticos en sí sean malos. De hecho,
La liberación de estos péptidos, los péptidos tienen una función, que es una función enzimática, que lo que condiciona es vasoconstricción, mejora un poco la contractilidad, provoca angiogénesis, pero que en algunos pacientes resulta ser contraproducente. ¿Qué otros procesos pueden elevar los péptidos natriuréticos? Porque muchas veces se preguntarán, oye, tengo un paciente que llega por otra causa y presenta elevación de péptidos natriuréticos. Bueno, hay muchas otras causas, por eso no solo se pueden dejar llevar por los péptidos natriuréticos. Tenemos síndromes que son completamente ajenos a una insuficiencia cardíaca. Tenemos directamente cardíacos y no cardíacos, ¿sí? Los síndromes coronarios agudos, la tromboembolia pulmonar, las miocarditis, enfermedades valvulares, enfermedades congénitas, arritmias, etcétera. Y bien, otros de los factores que también pueden elevar los péptidos natriuréticos puede ser la edad, la enfermedad renal. Esto lo vemos muy frecuentemente, ya que muchos pacientes que tienen enfermedad renal, uno, tienen mayor volumen intravascular y extravascular. Entonces eso ocasiona siempre un estrés parietal, de hecho es una de las indicaciones de diálisis, y otra de las razones es que se depuran menos estos péptidos. Entonces, a veces cuando solicitamos troponinas o péptidos natriuréticos en un paciente con enfermedad renal avanzada, tenemos que ser muy cautelosos de saber si realmente la enfermedad renal es la causal de este síndrome clínico. También la enfermedad crítica, tenemos pacientes con sepsis, una tormenta de citocinas, pacientes con stroke, liberan muchos catecolaminas que pueden ocasionar elevación de los péptidos natriuréticos. Tenemos las enfermedades pulmonares, tenemos enfermedades hepáticas, que obviamente estos en pacientes con hipervolemia, pues obviamente resulta también una liberación de estos péptidos, anemia severa, cetoacidosis, etc. Hay muchas de las patologías, entonces no se dejen llevar solo por ver un número. Acuérdense que lo primero es sospechar el síndrome clínico y luego corroborar con el péptido natriurético y evidencia de congestión pulmonar o sistémica de origen cardíaco. Hay muchos ensayos clínicos, la verdad es que no quiero clavarme mucho en esto, no lo tienen que saber, pero es para que sepan todo lo que se está haciendo o todo lo que se ha hecho en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y vemos cómo todos estos pacientes, que son poblaciones grandes, aproximadamente entre 4 y 8 mil pacientes por estudio, los pacientes con insuficiencia cardíaca grave tienen una mortalidad muy alta. Y vean estos péptidos. Nosotros teníamos un corte de péptidos mucho más bajo para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero vean cómo los pacientes llegan con péptidos natriuréticos mucho más elevados de los que dicen las guías. Y esto nos habla de una falla cardíaca que está francamente establecida. Las tasas de filtrado glomerular también, estos son criterios que nos permiten nosotros usar medicinas. Hay veces pacientes, por ejemplo, en enfermedades renales terminales, que no podemos utilizar ciertos medicamentos, y SGLT2 o algunos otros, y pues hay que buscar otras estrategias. Entonces, ¿cómo redefinimos los estadios clínicos de insuficiencia cardíaca? Y esta es una tabla que a mí me gusta mucho porque tenemos pacientes que nosotros podemos ya clasificar desde el estadio A. Por ejemplo, pacientes que solo están en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. ¿Y quiénes son estos pacientes? Pues que no han tenido ningunos síntomas y no tienen cambios estructurales, pero que tienen todas estas comorbilidades de las que hablábamos al principio. La enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad, cardiotoxinas, que vemos mucho en las clínicas de cáncer de mama, todos los antracíclicos y también los antecedentes familiares. Entonces, estratificar a tus pacientes con la intención de nosotros decidir qué pacientes tienen mayor riesgo te permite saber qué comorbilidades tienes que ser más agresivo a tratar y qué prevenciones le debes de ofrecer. Ahora, cuando ya hay cambios, lo llamamos aunque no tengan síntomas, etapa pre-insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque ya tienen enfermedad estructural, dilatación del ventrículo, anomalías de la contractilidad, anomalías del miocardio, ya sea infiltrativas, enfermedad valvular, etcétera. O bien que ya tengan disfunciones o presiones de llenado incrementadas y que presenten péptidos natriuréticos aún sin síntomas. Ahora, la insuficiencia cardíaca, que es el estadio C, pues es pacientes que ya
tienen o tuvieron síntomas causados por insuficiencia cardíaca. Y aquí lo dividimos, como sabemos, estructurales o bien que tengan una anomalía funcional cardíaca. Y tenemos que ver que este es un término bien importante. Falla cardíaca en remisión. La insuficiencia cardíaca no se cura. Una vez que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, el paciente siempre está en riesgo de redesarrollar esta patología. Y esto también tienen que saberlo porque todos los pacientes que hayan ustedes visto en hospital por un cuadro de deterioro cardíaco, insuficiencia cardíaca, probablemente lo vayan a estar viendo por deterioros cada vez más continuos de lo mismo. Entonces, lo único que ustedes deben de tratar de hacer es manejar terapia médica óptima, que la vamos a hablar en un momento, y modificación de los factores de riesgo. Cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca persistente, pues ya se le llama insuficiencia cardíaca avanzada. Y esto pues nos habla de síntomas y signos severos de insuficiencia cardíaca en reposo, hospitalizaciones recurrentes a pesar de terapia médica o pacientes que no son tolerantes al tratamiento médico. Si se pusieran a pensar un poquito, y ahorita vamos a hablar de los 4 pilares, un paciente con pobre función cardíaca no puede tolerar medicinas a dosis altas. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos medicamentos lo que hacen es reducir el gasto cardíaco, reducen la función, disminuyen la presión arterial y esto condiciona, pues obviamente, que el paciente se deteriore más rápidamente. Y estos pacientes muchas veces van a requerir terapias avanzadas como trasplante, soporte mecánico circulatorio o bien en casos que son refractarios a tratamiento, también los cuidados paliativos son parte del algoritmo de tratamiento. Entonces, como les decía, no existe el paciente estable. Esto es lo que quiero que se lleven de esta slide. Y, bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Lo primero es sospechar, ¿sí? Primero hay que pensar si el paciente tiene una sospecha de falla cardíaca por sus factores de riesgo, por los síntomas o signos que lo traen a urgencias y por alguna alteración en el electro. Y aquí vamos a usar los péptidos natriuréticos, vean los valores que platicábamos hace un momento. Y si salen positivos, obviamente si tienen insuficiencia cardíaca, o son una sospecha alta de insuficiencia cardíaca, hay que complementar con estudios, ¿sí? No solo porque tenga signos y síntomas vamos a decir qué tipo de insuficiencia cardíaca, porque aquí vamos a tener que estratificar un poco la FEBI. Si tienen un eco en el cual no hay hallazgos anormales, muy probablemente estos síntomas y estos PNPs no sean debidos a falla cardíaca. En cambio, si tenemos ya alteraciones, tanto funcionales como morfológicas del corazón, podemos nosotros decidir o definir que el paciente tiene insuficiencia cardíaca y estratificarlo dependiendo de lo que encontremos en la FEBI. Aparte de eso, pues obviamente hay que buscar la etiología y empezar el tratamiento. Esto es como lo básico para que ustedes cuando reciban un paciente con disnea, que ya tiene, por ejemplo, un infarto hace 5 años y viene por un electro anormal, pero no trae dolor y le toman péptidos natriuréticos, pues este es su guía a seguir en pacientes de este tipo. Y vemos cómo, pues, desde el 2001 al 2020 hemos tenido muchos tratamientos o muchas propuestas de tratamiento, desde los primeros estudios de valsartán, el COMET, que es de metoprolol, de beta bloqueadores, el CHARM. Hay miles de unos estudios, todos los que son de dispositivos implantables, de cardioversores, los MADIT, que son los que nos hablan de la terapia de resincronización, los HeartMate, que es donde se empezó a utilizar la asistencia mecánica circulatoria y hasta medicamentos que vinieron a hacer un cambio en la dosis de tratamiento, porque si se fijan, hasta el 2014 no había Entresto. Entonces, todos estos medicamentos y tratar de resolver los soportes con soportes de otro tipo, pues aquí hubo un cambio en paradigma y hasta la fecha siguen habiendo estudios, sobre todo de un fármaco que ahorita vamos a hablar, que son los ISGLT2. Entonces, esos son como que los fármacos más nuevos, pero que sepan que hay muchas terapias para insuficiencia cardíaca, algunas mejores que otras, pero que vamos a ir viendo poco a poco. Tenemos un cambio, que pues obviamente fue un cambio en el tratamiento de falla cardíaca, cambio de paradigma, para que no se les olvide el nombre, y aquí se comparó el ARNI, que es el sacubitril valsartán, y con un IECA y un ARA2. Y se vio cómo reduce
de manera significativa el compuesto de causas de muerte cardiovascular y hospitalizaciones, con un 20% y un 21% de reducción. Entonces el Paradigm vino a hacer un cambio en cuanto al tratamiento con IECAS y ARA2. Entonces, de primera instancia, si ustedes tienen un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, los IECAS y los ARA2 son buenos tratamientos, pero el ARNI que tiene sacubitrilo mejora mucho la función ventricular. De estos pacientes obviamente hay que estar muy pendientes porque las reacciones adversas de los IECAS y de los ARAS es a nivel angioedema y a nivel de potasio y función renal. Tenemos los fármacos nuevos, los ISGLT2, tenemos obviamente el EMPA-HF, tenemos también otros que nos hablan de la reducción de la mortalidad del Emperor Reduced, el DAPA Heart Failure, y vean cómo todos estos pacientes globalmente reducen en un total el número de eventos para pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto para HFrEF como para HFpEF. Y esto es bien importante porque antes de estos medicamentos, el único tratamiento que había era para HFpEF, era tratar de reducir un poco la frecuencia cardíaca, se daban un poco de diuréticos cuando el paciente era sintomático, pero este es el primer grupo de medicamentos que ha demostrado una mejoría en la mortalidad en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. También tenemos otras terapias no farmacológicas como tal. Tenemos una suplementación de hierro y esto que ustedes lo ven mucho en sus consultas o en pacientes hospitalizados es la anemia. Pero aún en pacientes con anemia o sin anemia, si el paciente tiene el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, la indicación de suplementación de hierro, predominantemente de carboximaltosa férrica, que es el Renergy que conocemos muchos, en pacientes con ferritina menos de 100 o bien ferritina de 100 a 299, pero que la saturación de transferrina esté menos del 20%, están indicados para mejorar la recurrencia de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y esto es independientemente de que el paciente tenga o no anemia. Si ustedes le hacen un perfil de hierro y el paciente tiene estas características, la suplementación está indicada aún sin anemia. Y bueno, tenemos lo que comentábamos o lo que platicábamos hace un poco de los 4 pilares de tratamiento. ¿Sí? Tenemos los ARNIs, tenemos los beta bloqueadores, tenemos los antagonistas de receptores de mineralocorticoides y recientemente agregados los ISGLT2. Y si se fijan, todos estos en verde tienen una indicación 1A. En pacientes con insuficiencia cardíaca con congestión, puede reducir mortalidad el diurético, predominantemente los diuréticos de asta, y aquí se sigue con muchas otras intervenciones, por ejemplo, los resincronizadores en pacientes en ritmo sinusal con FEBI menor a 35% y que tengan un QRS con bloqueo de rama izquierda más de 150, los desfibriladores en pacientes con etiología isquémica, anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular, pacientes con estenosis aórticas, pues el cambio valvular aórtico, y en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, obviamente el trasplante o bien colocación de dispositivos de asistencia circulatoria. Para reducir las hospitalizaciones y la calidad de vida, tenemos esto que es bien importante y es la rehabilitación y el manejo multidisciplinario. Entonces, también se preguntarán un poco de cómo empezamos a darle estos medicamentos, porque muchas veces pues no le podemos dar a un paciente que viene por una urosepsis y que tiene insuficiencia cardíaca, pues no le vamos a dar ISGLT2 porque ocasionamos glucosuria. Entonces, uno es conozcan bien a su paciente y dos, vean qué se puede iniciar. Y ya se sabe o se conoce que todos los medicamentos a dosis baja son más efectivos que uno solo a dosis alta. Entonces, antes se conocía como una secuenciación progresiva en la cual se iniciaba primero un poco de IECA, un poco de beta bloqueador y antagonistas de receptores mineralocorticoides. Y si toleraban, se cambiaba el IECA por ARNI. Si no toleraban, lo que hacían era, pues, dejarlos con IECA o suspenderlos y al final se utilizaba el ISGLT2. Tomaba esto, o sea, todo este proceso, pues obviamente toma un
periodo muy largo de tiempo, y McMurray pues propuso una nueva secuenciación para el manejo del tratamiento con insuficiencia cardíaca, y esto lo pueden hacer ustedes desde la hospitalización si el paciente ya salió de su insuficiencia cardíaca aguda. Si el paciente ya salió de insuficiencia cardíaca aguda, ustedes pueden iniciar de manera simultánea estos dos medicamentos y posteriormente ambulatorio empezar ARNI y antagonista de receptores de mineralocorticoides. Entonces, estos tres pasos se pueden realizar en menos de 4 semanas y esto pues obviamente permite al tratamiento tener más terapias en menor tiempo, aunque sea a dosis bajas. ¿Sí? Antes se creía que el Entresto, que los medicamentos solo servían a sus dosis máximas y ya ahora en la actualidad se sabe que aún tener un poco de efecto de cada uno de ellos, la sumatoria es mejor que tener efectos secundarios asociados a uno solo. Entonces, pues existen approaches convencionales versus approaches nuevos, entonces tenemos que nosotros ser muy tranquilos al momento de evaluar dosis y tolerancia. Y no tengan miedo de dar medicamentos. Un paciente puede estar perfectamente asintomático con una presión de 90-60, puede estar perfectamente asintomático. Tenemos pacientes que tienen frecuencias de 45, 50 latidos por minuto con beta bloqueadores que no van a requerir un marcapasos, pero hay que ser muy pacientes en cuanto a la titulación de medicamentos y tratar de escalar el tratamiento lo más posible. Como les decía, 4 terapias a dosis bajas son mejor que una a dosis máxima. Y bueno, obviamente esto es bien importante. Los medicamentos, mientras más avanza la enfermedad o mayor es la disfunción, tienen menos efectividad y eficacia. Entonces, el objetivo de este tratamiento de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida es reducir mortalidad, reducir los reingresos por insuficiencia cardíaca y mejorar la calidad de vida y capacidad de esfuerzo de los pacientes. Ustedes enfóquense en estas 3 para tratar a sus pacientes y el paciente se los va a agradecer infinitamente. Entonces, ¿cómo reducimos mortalidad? Con estos 4 medicamentos a la dosis que puedan, de manera más pronta posible, tratar de titular los 4. Si logran esto en menos de 4 semanas, es ideal. De todas maneras, no se estresen si no tolera alguna medicina. Siempre hay otras posibilidades. Y bueno, pues por cada evento existe un incremento en la mortalidad. Es decir, el paciente nunca vuelve a su estado basal. Siempre que hay un evento agudo, el paciente reduce su función miocárdica, su calidad de vida, y en el tiempo vean cómo se hacen más frecuentes las recurrencias y peor la función miocárdica. Entonces, con cada admisión de insuficiencia cardíaca, hay un periodo de mejoría que es relativamente corto y va a haber mayor predisposición a insuficiencia cardíaca. Entonces, eventos de insuficiencia cardíaca aguda, detonan insuficiencia cardíaca crónica, luego vuelven a tener insuficiencia cardíaca aguda, luego crónica, pero en algún evento va a ocurrir la muerte. ¿Qué pasa con los pacientes que tenemos con función ventricular normal? ¿Sí? Una función ventricular arriba de 50% y que vienen por disnea. Pues la verdad es que no todos los pacientes son HFpEF. De hecho, relativamente pocos pacientes que vemos hospitalizados son HFpEF y a veces los mal catalogamos. Entonces, hay muchas causas cardíacas de disnea y FEBI mayor del 50%. Puede ser falla cardíaca, sí. Puede ser enfermedad coronaria, enfermedad valvular, hipertensión pulmonar, cardiomiopatías restrictivas, amiloidosis, pericarditis o bien cortocircuitos intracardíacos como comunicaciones intraventriculares o interauriculares. Pero también la disnea puede venir de otra parte. No principal, y es una epidemia muy común, es la obesidad, el desacondicionamiento físico, la anemia, la tirotoxicosis, la enfermedad pulmonar y los shunts extracardíacos como los shunts pulmonares o hepáticos. Entonces, no todo lo que tenga disnea y FEBI normal es HFpEF. Hay que saber catalogarlo y hay que saber decidir qué sí es. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Siguiendo el mismo algoritmo que teníamos al principio, signos y síntomas propios de insuficiencia cardíaca, evidencia de una FEBI preservada y que tengamos evidencia de función diastólica anormal, ya sea por cateterismo o bien por ecocardiografía. Y obviamente el diagnóstico de HFpEF es más complejo, ya que resulta de la exclusión de causas no cardíacas. Primero hay que descartar todo lo no cardíaco y luego nos enfocamos en
pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de función preservada. Y este es un algoritmo diagnóstico que te orienta muy bien y tiene criterios mayores y menores. Realmente no quiero que se aprendan estos criterios mayores y menores, pero que conozcan la escala de HFpEF. Si tenemos una aurícula dilatada, tenemos una evaluación funcional, morfológica, de biomarcadores y para biomarcadores NFA. Entonces, medidas funcionales, todas estas nos traducen en disfunción diastólica del ventrículo, presiones de llenado elevadas. ¿Qué pasa cuando las presiones del ventrículo se elevan? Se traducen a las aurículas. Entonces, estas hacen cambios morfológicos como aurículas dilatadas, más de 34 mililitros por metro cuadrado, y más masa muscular. Entonces, grosor parietal mayor a 0.42 o masa parietal 149 o 120 cardíaca. Y si tenemos criterios menores de 2 a 4 puntos, hay que hacer pruebas de test diagnóstico o algo más invasivo. También, primero, obviamente, descartadas todas las causas no cardíacas. Y para estos pacientes, pues también sirven todos estos medicamentos. Aunque últimamente, ya hace como unas 2, 3 semanas, salió que para pacientes con HFpEF, los betabloqueadores no siempre son la mejor opción. Entonces yo les diría, de ley, si se diagnostica HFpEF, inhibidores de SGLT2, antagonistas de receptores de mineralocorticoides, mejorar la presión si son hipertensos con ARNI predominantemente y si se ven con síntomas congestivos, el diurético de ASA. Esos son los ideales que nosotros tenemos que lograr. Y vean cómo este paciente tiene una función ventricular, si se fijan, pues más del 70%. Es un paciente que tiene una hipertrofia severa del ventrículo izquierdo, pero este paciente tiene una función ventricular normal, pero no por eso quiere decir que el corazón esté funcionando adecuadamente. Obviamente esto nos habla de presiones elevadas y esto es una situación de insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿qué pasa con la insuficiencia cardíaca de rango medio? Realmente lo ideal es tratarlas como insuficiencia cardíaca de FI baja. No me voy a reducir mucho en esto porque ya no es un término que se use mucho. Entonces, vamos a pasar un poco las terapias para insuficiencia cardíaca, que como les digo, el ISGLT2, independientemente de que el paciente tenga diabetes, si tiene insuficiencia cardíaca, necesita ISGLT2. Entonces, no hay excusa para no usarlos en pacientes con HFrEF y con HFpEF. Y vean todos los mecanismos puestos, todo lo que puede condicionar o mejorar ISGLT2. Entonces, obviamente, pues ocasiona natriuresis, aumenta la lipólisis, mejora la eritropoyetina, disminuye precarga, disminuye la posibilidad de arritmias. Son medicamentos que tienen un efecto pleiotrópico muy importante y hay que utilizarlos sí o sí para ambas patologías. Y bueno, pues obviamente, pacientes utilizarlos, pacientes que tienen diabetes e insuficiencia cardíaca, pues 1A, y pacientes que tienen insuficiencia cardíaca para reducir hospitalizaciones, también 1A. Entonces, ¿cuáles nos interesan más? Pues sí, todos tienen un mecanismo potencial de beneficio, pero los ISGLT2, vean cómo reducen los MACE, reducen la muerte cardiovascular, reducen las hospitalizaciones por falla cardíaca. Y recientemente, por ejemplo, en el EMPA-Kidney, que es un estudio que seguramente van a revisar o ya revisaron, se observa que los ISGLT2 también mejoran la función renal. Tenemos estos nuevos estudios, que realmente tampoco me voy a detener mucho en esto, pero que hay muchas cosas que sirven para diabéticos y no diabéticos. Tenemos el DAPA-LEPE Sorpreser, el EMPEROR Reduced, Impulse, el Soloist que está por terminar, y hay muchos otros eventos que nos hablan. Importante, siempre evaluar el progreso del paciente con insuficiencia cardíaca. Estos pacientes, si el paciente mejoró y se detuvo,
Hay que tratar de escalar terapias, reevaluar diagnóstico, hacer evaluaciones hemodinámicas y sí, pues referir a centros especializados o a un cardiólogo. Y si el paciente no mejora o empeora, hay que tratar de referir a terapias avanzadas lo más pronto posible. ¿Y qué podemos pensar para los geriatras? Bueno, para los geriatras, obviamente, vean esta indicación, esta que está en rojo. 1A, todos los pacientes con insuficiencia cardíaca que son capaces de participar en una terapia de ejercicio, es decir, rehabilitación cardíaca, pues hay que hacerlo sí o sí. Y también evaluar muy bien los pacientes con deterioro cognitivo, con depresión y sobre todo con fragilidad. Porque para todos estos la rehabilitación cardíaca y la evaluación integral les va a servir mucho para mejorar tanto calidad de vida como estatus funcional y capacidad de realizar ejercicio. ¿Cuándo sospechamos que ya está muy avanzado mi paciente y tenemos que referirlo a un centro? Pues principalmente hay que ver que pacientes estén en estadio de la NIJA 3 a 4 y que no tengan mejoría a pesar del tratamiento médico. Un paciente que lleva más de 2 hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca al año, biomarcadores persistentemente elevados, ya sea el BNP, troponinas, hiponatremia, que no podamos incrementar las medicinas por hipotensión, por infunción renal, por hipercalemia, etcétera, que tengan arritmias malignas como FA o taquicardias ventriculares y que a pesar de edemas sigan con, a pesar de diuréticos que sigan con edema importante. Y también que necesiten inotrópicos intravenosos. Todas estas cosas que ustedes pueden detectar, las podemos nosotros evaluar para pacientes con insuficiencia cardíaca de avanzada. Y hay estadios que no me voy a detener en esto, pero que lo sepan, que hay ciertas indicaciones para asistencia mecánica o para dispositivos y trasplantes. Entonces, hay que ver qué tipo de terapias, pero siempre que tengan alguna de estas características, que son las que me interesa que sepan, ustedes refieran siempre a un centro de insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Qué nos queda para el futuro? Pues está el EMPACT-MI, que también ya está terminando, el EMPA-Kidney, DAPA-MI, que todos estos son artículos que eventualmente saldrán y darán un poco más de la importancia de los ISGLT2. Y bueno, ya para terminar o para finalizar, un poquito de las guías. Estas son las guías previas, pero yo lo que quise hacerles es un poquito una modificación. Tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca y aquí mencionan los IECAS o ARAS. Y la verdad es que yo lo que les quiero decir es iniciar ARNI desde el inicio, si tolerado, en pacientes con IJA 2 a 4 o con diabetes mellitus, hay que iniciarles ISGLT2. ¿Sí? De entrada, hay que darles esto, hay que darles todo el tratamiento con beta bloqueadores, hay que darles todo el tratamiento con antagonistas de receptores de mineralocorticoides y diuréticos como lo necesiten. Si el paciente filtra más de 30 y está en NIJA 4, son los antagonistas receptores de mineralocorticoides. Si el paciente está en 3 a 4 y es un paciente de ascendencia afroamericana, pues nitratos, hidralacina. Si el paciente tiene FeB2 o 3 con menos de 35%, ver los desfibriladores, terapias de resincronización, como les decía, FeB menor a 35, ritmo sinusal con bloqueo de rama izquierda y un QRS más de 150, y pacientes que no respondan al beta bloqueador, es decir, que no podamos bajarles la frecuencia, aún con la dosis tolerada máxima, se puede iniciar ivabradina. Si después de estas terapias que nosotros reevaluemos los síntomas, no tenemos una buena respuesta, podemos pasar a terapias más avanzadas, como lo son vericiguat o mecantin-mecardil, que son medicamentos que desgraciadamente ahora no tenemos en México, pero sí tenemos manera de referir a LVAD, tenemos manera de referir a dispositivos de asistencia ventricular y a trasplante. Entonces, pacientes que ya no tengamos manera de mejorar, pues obviamente hay que darles cuidados paliativos. Y pues de mi parte eso es todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.